La humanidad ha tenido que pasar por muchos procesos y cambios para llegar tal y como la conoces hoy. A menudo, nos gusta pensar en que hacemos pequeños cambios para mejorar nuestra experiencia de vida y la de los que nos rodean. Muy probablemente así suceda, pero para pasar a la historia, se tiene que hacer un gran aporte. Hay muchos personajes que han traspasado las barreras del tiempo y hoy te hablaré de los principales genios de las matemáticas que cambiaron al mundo con sus aportes. Es el primer volumen de una pequeña serie de videos que te mostraré en una línea del tiempo hasta la actualidad. La historia es muy diversa y cada uno incursionó en más de una disciplina, así como varios de ellos hicieron más de un invento extraordinario, por lo que hoy solo hablaré de los más importantes hasta el inicio de la Edad Media, el 500 después de Cristo. Los sumerios, conocidos como la primera civilización del mundo, donde hay evidencias que aparece la rueda en torno al 3500 a.C., y gracias a la datación practicada sobre tablillas de arcilla, se sabe que aparece la escritura alrededor del 3300 a.C., adelantándose a los jeroglíficos egipcios en por lo menos 75 años. Fue una civilización que tuvo muchos avances matemáticos entre el 3500 a.C. y 1700 a.C. A los sumerios se les conoce como los creadores de las escuelas. La siguiente civilización en obtener grandes avances matemáticos fueron los egipcios, civilización destacada entre el 3200 años antes de Cristo y el 300. Trabajaron con el uso de fracciones, el mínimo común múltiplo y las leyes de los exponentes. Así también conocían la obtención de áreas de rectángulos, triángulos y octágonos. Y trabajaron en volúmenes con prismas rectangulares, pirámides, pirámides truncadas y aproximación de conos. Los principios de la matemática formal se remontan a la antigua Grecia, de la mano del gran Tales de Mileto, entre los años del 624 al 540 a.C., considerado como uno de los 7 sabios de su época y el primer científico. Es el creador de los primeros teoremas. Unos 30 años más tarde aparece el genio griego Pitágoras de Samos. Entre los años del 570 al 490 a.C. y considerado como el padre de la trigonometría, creador de un teorema muy importante que lleva su nombre y, en mi opinión, uno de los más usados de la historia. Otro gran trabajo especial fue el desarrollado por Euclides de Alejandría entre los años del 325 al 265 a.C., quien es considerado como el padre de la geometría, al desarrollar una obra maestra llamada Elementos, el libro de matemáticas más importante hasta esa fecha. Es una serie de 13 volúmenes donde introdujo la idea de axioma y de las primeras demostraciones. Por más de 2000 años, el libro más leído después de la Biblia. Para el año 250 a.C. aparece Arquímedes de Siracusa, uno de los primeros físicos e ingenieros de la historia, por supuesto matemático por excelencia, creando el tornillo que lleva su nombre, la primera forma práctica para canalizar agua a capricho. Para el año 276 a.C. al 194, tiene una mención especial Eratóstenes de Cirene porque fue capaz de medir el radio de la Tierra solo usando una varita, claro, combinándola con su gran ingenio, sabiendo únicamente que en el solsticio de verano, en Siena, el sol no proyectaba sombra. Conocía la distancia entre esta ciudad y Alejandría, donde vivía, aproximadamente unos 800 kilómetros. Al realizar la medición de la sombra en su ciudad, obtuvo un ángulo de 7.2 grados, por lo que dedujo que la circunferencia debería de medir unos 40.000 kilómetros y el radio de la Tierra unos 6.500 kilómetros. Impresionante, un error menor al 1%.
Hoy sabemos que el radio de la Tierra es de 6.371 kilómetros. Y ya para nuestra era, en los años del 10 al 70, aparece el ingeniero y matemático Herón de Alejandría, con su obra maestra Métrica, en donde plasma su famosa fórmula para encontrar el área del triángulo dados sus tres lados. Para el año 150 destaca Claudio Ptolomeo de Grecia, donde se conoce que fue escrita la obra maestra más conocida de él, Almagesto, que consiste en 13 volúmenes que cubren sus propias teorías del movimiento planetario, que aunque colocó a la Tierra como centro, describió que los planetas, el Sol y la Luna tenían órbitas circulares, algo muy novedoso para su época. Diofanto de Alejandría también destaca con su obra Aritmética, escrita por el año 220 y que está compuesta por 13 libros que contienen un tratado de las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones. Una contribución especial de sus obras es el perfeccionamiento de la notación algebraica y la causa por lo que es llamado el padre del álgebra. Alrededor del año 400 después de Cristo, aparece Hipatia de Alejandría, mujer que destacó por inventar el densímetro, el destilador, mejorar el astrolabio y también mejorar modelos de ecuaciones algebraicas. Un genio es aquel que descubre un importante avance y lo deja como herencia a la humanidad. Y estos primeros grandes matemáticos lo hicieron sin tener las herramientas básicas, sin una escritura moderna ni formal, con muy poca información de las matemáticas, sin profesores que les mostraran el camino. Muy a menudo trabajaron en un entorno hostil y solitario.